estoy grabando. Ahí sí. Bienvenidos a otra de sus clases de bases pedagógicas. Ustedes tienen clase conmigo, no he cambiado martes y jueves, si no estoy mal. En esta semana, principalmente lo que vamos a abordar son casos de las categorías de la pedagogía, los niveles de diagnósticos, funciones de diagnóstico y los principios de la pedagogía. Y si es que me sobra algo de tiempo, les voy a hablar de las ramas de pedagogía. Como ya saben, el objetivo general de todas las semanas o durante por lo menos de la primera unidad es que ustedes puedan reconocer, primero, reconocer los principios y leyes en las que se basa la pedagogía. ¿Cómo van a poder hacer eso? Primero, reconociendo categorías de la pedagogía, conociendo los niveles de intervención en pedagogía y organizando estos niveles de intervención en pedagogía. Siento que me veo chueco la cara, pero no importa. Eso pasa con el Zoom. Principales categorías de la pedagogía. Bueno, las principales categorías de la pedagogía son 5, o sea, como que el eje principal en las que se basa la pedagogía son la educación, la instrucción, la enseñanza, el proceso pedagógico y el diagnóstico. Ya vamos a ir viendo cada una de estas. La educación, la principal. Eso sí, tenga en mente siempre, la educación es la principal categoría de la pedagogía. En educación tenemos que autores como García, que en el año de 1937 nos decían que la educación es la formación de actitudes, asimilación de conocimientos, formación de actitudes y asimilación de conocimientos que abarca todas las esferas de la vida del ser humano como tal. Sin embargo, no es el único concepto el único concepto que manejamos, porque también tenemos otros autores como son Álvarez en el año de 1988. Álvarez es un autor que se va a mencionar bastante durante todo, al menos el proceso de nivelación, porque Álvarez se menciona bastante en el libro de Introducción a la Pedagogía, libro que por si acaso encuentran en el aula virtual. Álvarez menciona que la educación integra diversos factores. Álvarez no creía que era un modelo unitario, que era solo de un solo ambiente. Álvarez menciona que encuentras factores como la escuela, la familia y la sociedad. De ahí pasamos a lo que nos dice que es la Barrera y Valdivia en el año de 2001, que nos dicen que es un trabajo organizado de educadores. Mismo trabajo tiene la finalidad de formar cualidades de la personalidad. ¿Y cuáles son estas cualidades de la personalidad? Son actitudes, los rasgos morales, los ideales y los gustos. Cada uno tiene un concepto diferente, pero con una misma dirección. Y ahí otra vez Álvarez. Álvarez no se cansa. Álvarez sigue. En el año de 1995, Álvarez nos dice que la educación es un proceso y el resultado de formar al hombre como, como parte de la vida. Lo que sí busca Álvarez. Una de las bases o características de la pedagogía es la educación. Pasando a la pasando a la instrucción. Álvarez nos dice que en el año de 1995 la instrucción, o sea, él entiende a la instrucción como este proceso o resultado de la asimilación de conocimientos, habilidades, hábitos y el desarrollo de capacidades. ¿Qué es la instrucción? Proceso, resultado de asimilación de conocimientos, hábitos, habilidades y desarrollo de capacidades. Asimismo, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que es el ICSP, en el año 2001 nos dice específicamente que la instrucción es el resultado de la asimilación de... Lo mismo que nos dice Álvarez, pero en cambio acá nos dice el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. No hay mucha diferencia como tal. Nos dice que la instrucción es este resultado de la asimilación de conocimientos y habilidades. Com- Ellos consideran que la instrucción presupone un nivel mucho más alto y un nivel determinado de participación del hombre en su esfera o en su esfera de actividad social. De ahí, pasando de la instrucción a la enseñanza, tenemos autores principales, como uno que van a escuchar bastante, que es Klimberg, en el año de 1988, nos dice que la enseñanza, Klimberg ve a la enseñanza como un fenómeno que se produce en la escuela, fenómeno de la escuela. Para Klimberg, la enseñanza es es un proceso que se centra principalmente en el aprendizaje o estudio. Y aquí otra vez la Barrera y Valdivia en el año 2009 nos dicen que la enseñanza es un proceso de organización de la actividad cognitiva.
que lo dividen en dos partes. ¿Cómo se organiza esta actividad cognitiva? Por un lado, incluye la asimilación del material, que es el que aprende. Por otro lado, está la dirección del proceso, que es el que enseña. Para la Barrera y Valdivia consideran, y es algo muy importante lo que mencionan ellos, que no es un proceso unilateral, sino es multilateral, pues, no, pues incluye a la familia, la comunidad y el país. Tres aspectos principales. De ahí, pasando de la enseñanza, viene a este proceso en conjunto que es la enseñanza-aprendizaje. En el proceso de la enseñanza-aprendizaje entra Silberstein en el año 2002, que nos dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que constituye o forma parte o es la vía principal para que una persona o el estudiante en este caso adquiera o se apropie de conocimientos, hábitos y normas de comportamiento. Que estos, según Silverstein, los legados se expresan en contenido de enseñanza. Y es lo que les enseñaba en la primera clase, si no estoy mal. ¿Se acuerdan cuando les hacía ver el tráiler de Moana y les decía que en ese tiempo la gente aprendía de generación en generación? O sea, los conocimientos se pasaban de generación en generación. Y es un término que resalta Silverstein en el año 2002 para destacar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pasando al desarrollo. El desarrollo es una categoría que constituye el proceso y el resultado de formar hombres en plenitud de sus facultades, tanto espirituales como físicas. O sea, y ahí otra vez nos aparece Álvarez, nos dice que para Álvarez el proceso educativo se clasifica en tres. Para Álvarez, o sea, tres cosas eran importantes durante el proceso educativo. Está el proceso docente educativo, el proceso extra docente y el proceso extraescolar. Una cosa, si estoy hablando muy rápido, me avisa. Si tienen preguntas, igual me interrumpen, no hay problema. El proceso educativo escolar. ¿A qué se refiere principalmente el proceso educativo escolar? El proceso educativo escolar es un proceso, primero de que todo, es un proceso sistemático. Al ser un proceso sistemático, lo que busca es una formación social. El proceso educativo escolar entiende al estudiante en tres partes. Al estudiante, o sea, busca instruir, capacitar y educar. En esas tres áreas, ¿no? En esos tres conceptos principales. De ahí, pasando al proceso extradocente, es un proceso de algún modo menos sistemático, sin embargo, está dentro de la pedagogía como tal. Por ejemplo, el proceso extradocente sería un coro de la escuela, o tal vez estas actividades que se hacían dentro del, o sea, que están dentro del pensum, por ejemplo, no sé si ustedes recibían en la materia de clubes. Clubes era una materia que se daba a, bueno, la inserción de la materia de clubes iba principalmente con la intención de desarrollar habilidades artísticas en los estudiantes como tal. Entonces, eso sería un proceso extradocente que forma parte de las materias o las asignaturas que se daban como tal. Sin embargo, era menos sistematizado que la planificación de una materia como lengua y literatura. De ahí, pasando del proceso extradocente, viene el que más se conoce, que es el proceso extraescolar. De aquí viene esta palabra que es las actividades extracurriculares. Este es el que se desarrolla fuera de la escuela. O sea, si el proceso extradocente tenía una forma menos sistematizada, el proceso extraescolar va a tener un menor grado de sistematicidad que el proceso extradocente. Súper menor. Eso ya se da fuera del ámbito educativo. Ah, y por último, este que me faltaba mencionar, que es el proceso educativo no escolar. El proceso educativo no escolar se refiere específicamente a la influencia educativa que ejerce la sociedad. Un ejemplo clave son estos programas de televisión infantiles, estos que incluso habían en la época del 2008, sí, del 2008 que salían estos programas infantiles de educar, no me acuerdo ni cómo se llamaban, la verdad. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que todo este proceso educativo no escolar, o sea, estos programas tenían una sustentación teórica y empírica, porque siempre, como les dije desde un inicio, si algo no tiene una sustentación teórica y empírica, no me va a traer ningún beneficio, o no va a ser bien aceptado en la sociedad como tal. Pasando de todos estos procesos que se dan dentro de la pedagogía como tal, pasamos al diagnóstico, que el diagnóstico es algo sumamente importante, si es en el ejercicio profesional de ustedes como pedagogos o docentes en cuestión. ¿Qué es el diagnóstico? Principalmente el diagnóstico es distinguir o identificar categorías
de datos a través de estrategias. O en otras palabras, encontrar información por medio de herramientas o técnicas que me van a permitir encontrar esa información de forma más fácil. Lo mismo. Aquí hay un autor que es La Rose. La Rose nos menciona que el diagnóstico es una labor evidentemente práctica. O sea, práctica y explorativa para obtener conocimientos. Algo práctico. El diagnóstico, asimismo, no se da en un momento específico. Me encanta esta parte que le mencionan que es como un continuo de necesidades. O sea, cuando uno está, cuando uno es docente o psicólogo en una institución pública o privada como tal, y uno encuentra algún tipo de problema o necesidad que necesita el grupo, hay que tener en cuenta que ya yo diagnostico algo, o sea, o puedo encontrar una necesidad, o sea, me aparece una necesidad. En el mejor de los casos, yo alcanzo a satisfacer esa necesidad. Sin embargo, me van a aparecer más. O sea, es un continuo, o sea, no es algo estático. No es como que ya diagnostiqué esto y nunca más en la vida me va a aparecer esto. Por ejemplo, ya hoy en la escuelita Jesús de ni sé qué se encontró que hay un alto índice de grado de TDAH. Entonces, ya, hacen la intervención en tal en conjunto con el DS, con todos, ya, en la situación, ya. Pero no es que porque ya pasó eso, nunca más me va a volver a pasar nada más. Se me puede aparecer otra cosa. Es lo que le decía a sus otros compañeros del paralelo D. O sea, puede que ya, aunque se encontró TDAH en esta institución, o que se encontró un alto índice de abuso, perdón, los perritos, un alto índice de abuso sexual ya, o familiar. No es que ya, ok, se trata de solucionar, se satisface esa necesidad, se soluciona y ya nunca más me va a aparecer ningún otro problema. No. A eso se refiere principalmente bueno, es una de las bases que hace hincapié el diagnóstico. Pero de ahí viene lo que es el diagnóstico pedagógico, que es lo que de algún modo les va a interesar más a ustedes como profesionales que se están formando en pedagogía. Fernández en el año de 1991 nos dice que el diagnóstico pedagógico es principalmente esta aplicación que yo hago de técnicas con la finalidad de obtener conocimientos y al yo obtener estos conocimientos o el problema o hipótesis como tal, oriento las actividades de enseñanza-aprendizaje en función de la información que yo obtuve con esta aplicación de técnicas. De ahí pasamos a lo que nos dice Buisan y Marín en el año de 1984, que nos dicen que el diagnóstico pedagógico, ellos consideran que es un conjunto de actividades, ojo en esas palabras, de medición y evaluación de un sujeto o institución. Ellos ya le meten por ahí, cuando escuchan las palabras medición y evaluación, eso ya es método científico. A eso ya iba método científico. De ahí pasamos a lo que nos dice Lázaro en el año de 1986. Lázaro menciona que el diagnóstico pedagógico es este conjunto de indagaciones sistematizadas que uno hace para conocer un hecho educativo y a la vez que yo conozco el hecho educativo, propongo sugerencias o pautas de acción, más o menos es lo que decía Fernández en el año de 1991. De ahí pasamos a lo que nos dice Martí Queros en el año de 1982. Martí Queros considera que el diagnóstico pedagógico, y es algo sumamente importante lo que dice él, es, no es buscarle un trastorno al sujeto. O sea, el diagnosticar no es buscarle el problema como tal, o sea, buscarle la cuarta, quinta pata al gato. O sea, no, o sea, no es eso. Mm, Preferiblemente, él considera que el diagnóstico es analizar todos estos elementos que están o que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mismos elementos que algunos pueden estarle causando una dificultad a la persona para mantener un correcto desarrollo en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que nos dice Martí Queros? Que es importante encontrar las causas que me producen una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué hago una vez que encuentro causas? Hago mi diagnóstico todo. Y eso, y ahí yo creo un plan de intervención. Sin embargo, puede que, como él mismo dice, o sea, no es buscarle trastornos al sujeto, puede que usted esté trabajando un día en la escuela y no exista ningún problema, que todo esté en su flujo normal, lo esperado. Entonces, ok, no hay causas, sin embargo, se puede trabajar en un proceso de prevención. Prevención y intervención son dos palabras que siempre van a estar de la mano. ¿Qué hago cuando yo hago un proceso de prevención? Ok, no tengo ningún problema, pero hago un proceso de prevención. Hacer un proceso de prevención me evita fallas a futuro.
Esa es una de las ventajas de un proceso de prevención. En cambio, el proceso de intervención, trabajo en las fallas actuales. Asimismo, cuando se hace un diagnóstico, hay que tener en cuenta los niveles del diagnóstico pedagógico integral, que son tres los principales, porque no voy a utilizar las mismas técnicas para un macro nivel, como para un meso nivel, como para un micro nivel. ¿Por qué? Porque en un macro nivel los conocimientos están relacionados más a las... Es un contexto más institucional. Los conocimientos están relacionados con la sociedad, con instituciones, con empresas. O sea, es algo ya, como su nombre mismo le dice, es algo más grande. O sea, algo se da un diagnóstico y ya es un proceso elevado. O sea, algo sumamente grande. Y ahí pasamos al mesonivel, que el mesonivel es algo más, se enfoca más a grupos sociales o en la organización de estos grupos sociales, cómo funciona un grupo como tal. O sea, cómo esta dinámica del grupo, estos mecanismos explican el funcionamiento de un grupo. Y de ahí pasamos a un micronivel. El micronivel ya es, como bien su nombre lo dice, es un plano ya más individual. O sea, es buscar conocer acerca de la personalidad del sujeto, detectar las necesidades, dificultades o potencialidades y en qué áreas tiene el sujeto como tal. Un ejemplo súper práctico sería el macro nivel, sería la institución en general. El mesonivel serían, por ejemplo, todos los de tercero BGU. El micro nivel, ya es el plan individual, sería ya dentro de un solo paralelo. O sea, un plano individual. Saber algo, por ejemplo, ya dentro de un solo paralelo encontré tal necesidad, encontré tal falencia o tal cosa. Entonces, más o menos así. ¿Por qué es importante tener en cuenta los niveles diagnóstico pedagógico integral? Porque no todas las técnicas o no todas las herramientas me van a permitir realizar un buen diagnóstico con todos los grupos. Por ejemplo, un ejemplo en psicología hay técnicas que se pueden utilizar para un grupo grande, pero asimismo hay técnicas que no se pueden utilizar para un grupo grande. Un ejemplo es la técnica del dibujo libre, que se utiliza, o sea, es más eficaz cuando se utiliza de forma individual. Sin embargo, se puede utilizar en grupos grandes, porque al fin y al cabo la evaluación no es tan compleja. De por sí es una técnica proyectiva. Entonces, así mismo, así como existen estas técnicas en psicología, existen algunas de las mismas, incluso la pedagogía se comparte técnicas con la psicología, técnicas que se pueden utilizar durante su ejercicio profesional. Ya, funciones del diagnóstico. ¿Para qué me va a servir todo esto que yo voy a hacer? El diagnóstico tiene tres funciones principales. La primera, como ya sabe, que es la búsqueda, la exploración y la identificación. O sea, yo voy a buscar, explorar y identificar las causas o problemas que aquejan en este caso, o que están afectando el proceso de educación-aprendizaje de un estudiante. De ahí yo paso a esta función reguladora, orientadora. La función reguladora, orientadora, una vez que yo tengo, ya busqué, exploré e identifiqué, me viene la función reguladora, orientadora, que es la toma de decisiones. Cómo este diagnóstico que yo encontré acá me conduce y me permite tomar decisiones para realizar una modificación en bienestar de en este caso, persona o institución. De ahí, después de que yo decido tomar una decisión, viene esta parte interventiva, preventiva y potenciadora. Realizar un buen diagnóstico me ayuda a generar una buena intervención, una prevención y a potenciar las habilidades que ya se encuentran. Y aquí está lo que le decía, el diagnóstico me permite a mí como docente, como psicólogo, como profesional en sí de cualquiera de las áreas, el diagnóstico me va a mostrar la forma en la que se desarrollan ciertas potencialidades o dificultades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al darme a conocer a mí cómo se desarrollan estas potencialidades o dificultades, yo voy a poder desarrollar estrategias que van a ir acorde al perfil o al diagnóstico que encontré. Claro está, no voy a desarrollar estrategias de acuerdo a algo que no encontré. Principios de la pedagogía o los principios en los que se basa la pedagogía como tal. Son seis. No, 3, 6, 7, si no estoy mal. Sí, 3, 6, 7. Creo que eran 8, pero bueno. No, son 7. Sí, estoy confundido con la psicología. Son 7. Son 7. Está el principio de finalidad, el de integridad, el de desarrollo, el de continuidad,
el de relación dialéctica entre realidad y la posibilidad, el de individualidad y el de diversidad de enfoques. Ahí se me da una diversidad. Son parecidos a la psicología, me confundí porque incluso en psicología tenemos el de integridad, seguridad, el de beneficencia, no maleficencia, el de justicia, el de responsabilidad, y ni siquiera son algunos, son full. Incluso yo a veces sí me suelo confundir, no les voy a decir que no. Tenemos el de finalidad. ¿Cuál es el principio de finalidad? O sea, ¿qué me quiere decir a mí el principio de finalidad? O sea, a mí el principio de finalidad me dice que yo como profesional tengo que tener objetivos debidamente planteados y definidos, porque yo a partir de esos objetivos me van a permitir a mí caracterizar el proceso. Y es algo que usted va a aprender mucho, que por ejemplo, incluso para hacer la tesis, le pongo, no, si tú visualícese que ya está haciendo la tesis, visualices. Y es algo que le va a decir su tutor de tesis, a la persona que le va a decir, ¿sabe qué? Primero, ¿qué quiere hacer? Tiene que tener, para que una tesis o un trabajo se dé de forma coherente y extraordinaria, tiene que tener unos objetivos debidamente planteados, porque si yo no sé lo que quiero hacer, voy a terminar sin hacer nada o voy a hacer algo mal. Entonces, el principio de finalidad es la base principal. O sea, tengo que saber lo que quiero hacer para poder hacerlo bien. De ahí viene el principio de integridad. El principio de integridad me dice, este proceso diagnóstico utiliza métodos y procedimientos me van a dar un conocimiento integral de todo. De algún modo este se parece al de psicología de integridad y responsabilidad, que hay que ser íntegros con la información que se obtiene. O sea, no voy a poder coger cualquier información, o sea, no voy a divulgar la información que yo obtenga. Así como tal me viene fulanita de tal, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hicieron acá? No. O sea, por eso existe una metodología, una sistematización, unos procedimientos que me van a permitir obtener conocimiento integral de la situación. Yo tengo que ser muy ético cuando yo manejo información de otras personas. Y así, después del principio de integridad viene el principio de desarrollo. Ok, yo en el principio de finalidad tengo mis objetivos debidamente planteados. Realizo mi diagnóstico y en el principio de desarrollo es ir mm, modificar lo posterior, lo que viene después. Yo con el diagnóstico voy a poder modificar todo este curso, cómo se va a desarrollar, toda la situación que yo vaya a hacer. De ahí viene el principio de continuidad. Más o menos es ahí lo que decía, es basado en lo anterior. O sea, ya con un diagnóstico puntual, yo me voy directamente en eso. Voy, es un continuo, como le decía al inicio, o sea, es como las necesidades, no es una necesidad puntual, o sea, que yo ya resolví esto y no va a aparecerme nunca más. No, esto es un continuo, o sea, sí, eso. Pasamos de un diagnóstico puntual a un continuo, que esto se puede, durante este proceso que yo esté haciendo de intervención o prevención, me pueden aparecer algunas otras variables, sí, es normal. De ahí pasamos al principio de relación dialéctica entre realidad y posibilidad. Ese principio me encanta. Me encanta porque siempre considera que el fenómeno estudiado es esto y puede llegar a ser esto. Por ejemplo, el fenómeno es esto. Sin embargo, si yo no tengo en cuenta ciertos aspectos, puede llegar a convertirse en esto. Todo el proceso de es a poder llegar a ser, depende de las potencialidades, debilidades y la influencia del entorno. Entonces, uno tiene que estar sumamente claro, o sea, y es a lo que se refiere al principio, o sea, el fenómeno es esto, o sea, si es esto, y si yo no tengo en cuenta estas cosas, puede llegar a convertirse en esto, sea bueno o sea malo. De ahí, seguidamente viene el principio de individualidad. El principio de individualidad, que es el que, de algún modo, quisiera que se lleve, o sea, con el de finalidad y el de individualidad, quisiera que siempre los tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque el principio de individualidad nos dice que no existe una receta única para abordar a una sola persona. Y es lo que se aprende en psicología y en pedagogía, lo que usted tiene que aprender. No existe receta única para abordar a una persona. Se tiene que ser flexible, siempre tiene que tener en cuenta las diferencias individuales, la personalidad del sujeto, cualquier otra cosa. Una cosa, no se confunda. El, no se confunda en su quehacer, en lo que yo le diga, en su quehacer. Usted va a ser un profesional, un docente. Sin embargo,
¿Usted trabaja, ayuda en un proceso de diagnóstico? Sí. Hace un trabajo multidisciplinar con el psicólogo, con el trabajador social. Para eso está el departamento del DS. Sin embargo, el departamento del DS tiene un trabajo multidisciplinar con los profesores. Y en sí, pues, le cuento rápidamente, dentro del departamento del DS, los ejes principales para uno poder realizar una adecuada intervención están los alumnos, los profes o administrativos de la universidad y los padres de familia. O sea, esas tres, es un triángulo. Entonces, ustedes forman parte también de esto. O sea, son una parte importante del triángulo, literalmente, son una punta. Ahí es donde si falla una de las puntas, uy, se fue al carajo todo, perdón la palabra. Ah, y aquí está lo que le decía, pero el principio de diversidad de enfoques es conjugar, o esto es como, no sé si ustedes han visto Avengers, Marvel, que es como las líneas del multiverso, así, que se van dando, que parece, así, más o menos así, haga una analogía así. O sea, existen algunas vías que se pueden complementar entre sí. Yo puedo coger información de acá, a ver, de la psicología me puede servir esto, de la sociología me puede servir esto, de la antropología esto, de la biología esto. Entonces, estas vías, estas técnicas las puedo controlar entre sí, buscar qué me sirve de tal, combinarlas y al yo hacer una combinación efectiva de enfoques, eso me va a garantizar una explicación del fenómeno estudiado. Perdóneme un momento, me están llamando de la universidad. Era un estudiante, discúlpeme. Eso le quería preguntar, ¿usted tiene problemas para entrar al Zoom? Haciendo un paréntesis aquí antes de seguir con la materia. ¿Alguien Sí, tiene problemas? licenciado, yo tuve problemas hoy día. Sí, Liz, ella no puede ingresar. A ver, a ver, ¿quién tenía problemas para ingresar al Zoom? Yo, Levante la Juan mano. Carlos. ¿Qué problema tenía? Lo que pasa es que me pasaron. A ver, sigamos. Ah, bueno, ya terminé la parte. Ah, una de las cosas que le iba a decir principalmente y que quería que... Déjeme... Uy, antes de terminar, existen algunas ramas de la pedagogía. Ahí se les decía a los estudiantes del paralelo de que existen ramas de la pedagogía. Había una que era sumamente interesante, la pedagogía militar, y me decía un compañero suyo, un colega suyo del paralelo de ¿qué sería la pedagogía militar? Verá, yo siempre he sido partidario de decir las cosas como son. O sea, yo nunca le maquillo las cosas. A no ser que sea un informe, claro está. Pero, por ejemplo, existen ramas de la pedagogía que son como en psicología. Hay ramas de psicología militar, psicología deportiva, psicología educativa, psicología organizacional, psicología la. Y son ramas, como su mismo le dice, como yo les explicaba, como si han visto, no sé si han visto Avengers, o sea, que se abre esto del multiverso que parece un arbolito. Así son las ramas, literalmente. Entonces, o sea, la unidad como tal es pedagogía. Sin embargo, en las ramas eh, existen las bases pedagógicas, pero cada rama se enfoca en qué enseñar. Dice, por ejemplo, psicología organizacional, o sea, tiene como ramas el comportamiento humano y incluso hay una que es pedagogía organizacional. Ah, esa, pedagogía organizacional, que era otra que igual súper chévere. Y es algo que se está implementando bastante en las empresas. Es un proceso igual psicológico y pedagógico muy chévere. Es, buscan no destituir el talento, o sea, ocupar el talento que han encontrado. Por ejemplo, de personas que de algún modo se han mantenido algunos años en la empresa y ya se jubilaron y todo. Entonces, ellos les vuelven a contratar con la finalidad de que ellos enseñen sus conocimientos a las nuevas personas. Entonces, por ejemplo, ahí entra pedagogía organizacional. Así mismo, más o menos, la psicología organizacional. O sea, algo parecido, así más o menos. Eso les contaba. Para comentar, si no, ahorita en la siguiente clase yo les hago una presentación rapidita de las ramas de la pedagogía, que es sumamente interesante y chévere. Antes de concluir y ayudarle con sus cosas del aula virtual, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que se vio? Primero de lo que se vio. Ahorita de lo que se vio ahorita en el diagnóstico y todas las situaciones. Voy a dejar de compartir para que pueda. A ver, si hable ahora o calle para siempre. No, mentira, pero sí hable si quiere. Si no entendió algo, si quiere que le repita algo, diga. Aproveche que ahorita sus conocimientos y los míos están fresquitos.
Sí, no, tal vez. De mi parte, no, Liz. A ver quién sí, quién no. Hoy, pero han tenido que apagar las cámaras. Ahorita entré a galería. Cuando presento, cuando hago la presentación, no les puedo ver con las cámaras. O sea, me veo literalmente solo a mí. A ver, le pregunto, Liz Puente, me sale por aquí. Liz, tal vez a ver, dígame un aspecto primordial que yo debería tener en cuenta para realizar un diagnóstico pedagógico integral. Creo que no está Liz. Preguntémosle, a ver, ayúdele, Dayana Mariño. La misma pregunta. A ustedes les voy a condicionar como mis chicos con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Ah, yo siempre les digo, por ejemplo, a veces cuando me quieren guardar las cosas rápido, yo soy el que guarda primero, o sea, trabajo con economía de fichas. Siempre soy el que guarda primero, se gana una ficha, se le ve, no sé qué, y cuando acumulas fichas, te ganas premios o beneficios extra en comparación de los demás. Entonces, el que guarda primero, así les voy a decir a ustedes, el que responda primero le voy a regalar 0,25 puntos. Listen, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué es un aspecto principal que yo debo tener en cuenta para poder realizar un buen diagnóstico pedagógico integral? Miren que al final las décimas cuentan, siempre cuentan. No, nadie. Aproveche que a ver, le voy a disminuir la oferta. Son 10 décimas. 0,10 o 0,15. Mucho 0,25. Esa pregunta está súper fácil. Liz, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? ¿O qué aspectos son importantísimos? Y los que yo debo tener en cuenta para poder realizar un buen diagnóstico pedagógico integral. No Le es voy la a, macro nivel, ni la macro nivel, nivel y mazo nivel, eso. Esos son los niveles para poder realizar un buen diagnóstico. Ya, es eso. Sí, pero ¿qué es sí, o sea, está bien, o sea, es algo que hay que tener en cuenta, porque no voy a utilizar todas las técnicas con todos los mismos niveles de intervención, pero hay algo que es lo principal que yo debo tener en cuenta y que yo le hacía una comparación con su tesis. Lo principal que debo tener en cuenta para poder yo realizar, o sea, ¿qué me va a permitir a mí saber qué es lo que voy a hacer? Piense, piense. Hágale trabajar. Sé que cuesta, pero es chévere. Después me va a agradecer cuando le pregunten a usted, ¿y usted qué hace? Usted sabe hacer diagnósticos. Eso le digo, en su ejercicio profesional le van a preguntar, pues a veces la experiencia vale más que los conocimientos, sin embargo, sin los conocimientos no se podría llegar a hacer una buena experiencia, digo yo. Le van a preguntar, ¿y usted sabe hacer buen diagnóstico? Y usted va y póngase, va y no hace, y se voy a hacer y hace una cosa por otra. ¿Qué le van a decir? Uy, este profesional que no ha sabido hacer las cosas bien. Uy, no, 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 de gana le han contratado antes de decir. Piense, piense, piense y estudie, porque eso es algo que sí se le va a preguntar al menos en la evaluación del primer parcial, porque ustedes son dos parciales. Mis preguntas no son de conocimiento, son más de reflexión. Les va a preguntar cosas que tienen que reflexionar en. O sea, no le voy a hacer caer, no le voy a poner preguntas para hacerle caer, pero sí para que reflexione y piense
Porque el objetivo de aquí es sacar profesionales de calidad, o sea, docentes que ustedes digan después, uy, esos docentes son de la Universidad Estatal de Bolívar, buenazos. A ver, responda, aproveche que la pregunta está fácil, mire que no está ni difícil. Miren que a mí en la maestría me hacen preguntas bien fuertes. Me hacen preguntas como, si usted utiliza la corriente humanista, utilizando la técnica como tal, ¿por qué creería que utilizar esta técnica le va a servir para hacer tal y tal, tal caso? Miren que la pregunta que lo que yo le estoy preguntando es facilito, de acuerdo a su nivel, que es una nivelación. ¿Qué necesito tener en cuenta para yo poder hacer un buen diagnóstico? ¿Qué es lo primordial? Lo primero que voy, ¿con qué me voy a dirigir para yo hacer un buen diagnóstico pedagógico integral? No es de eso que decía la búsqueda, exploración y identificación, algo así. Esa es una de las funciones del diagnóstico, sí, pero yo para poder hacer una búsqueda, exploración, yo tengo que plantearme qué cosa. El contexto en el que se encuentre. Tengo que tener en cuenta el contexto, pero es una palabra que empieza con O. Uy, ustedes parecen mis niños chiquitos mis chicos, le juro. Es uno Conjugar con con O, vías técnicas. es uno con O. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo por ahí? Conjugar con vías técnicas. O sea, no, o sea, antes de eso, usted le voy a dar clases de metodología de investigación. Esa clase sí es aburridísima, pero le juro que aburre, pero sirve bastantísimo cuando uno está graduándose y haciendo la tesis. Empieza con O. Tengo que tener claro qué cosa. Si ya le digo, ya no se ganan ahí los puntos. Mire que le estoy trabajando con refuerzos positivos. Si le hubiera dicho, le voy a quitar 0,10 de su nota final. Ahí se hubiera respondido, capaz. A ver, repito. Para yo hacer un diagnóstico pedagógico integral y para yo hacer cualquier otra cosa, tengo que hacerla con objetivos. Siempre tengo que tener en cuenta los objetivos, porque son los objetivos los que me van a permitir a mí como profesional direccionarme y saber por dónde voy. Es por eso que usted en las presentaciones PowerPoint siempre va a encontrar los objetivos de la semana o de la asignatura como tal, porque el chiste de o la intención es cumplir los objetivos. Con poder cumplir esos objetivos, y al yo cumplir los objetivos, es porque vino todo un desarrollo, incluso para yo poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje voy a necesitar objetivos y familiarícese con los objetivos, porque usted va a utilizar objetivos si es que usted va a ser docente hasta el día hasta el día que se jubile, porque para la planificación le van a pedir objetivos, para todo le van a pedir objetivos. A ver, si usted, incluso le comento una vez, yo cuando entré a la fundación, hicieron una fiesta de cumpleaños, entonces yo tenía que hacer juegos, juegos juegos recreativos. Y a mí me tocó hacer una planificación con objetivos y marco teórico que me sustenten porque es importante el juego. O sea, ¿de qué me sirve? O sea, no es que voy a hacer así porque, ya porque soy guapo, no sé qué, así. Así me decía mi compañera, me decía, no, pues no por guapo voy a hacer cualquier juego. Le decía, sí, sí, no, sí voy a hacer con objetivos, marco teórico, siempre es importante sustentar lo que yo digo. Porque si no tiene sustentación, eso no pasa más que una mera opinión. Entonces, siempre tengan en cuenta, si yo voy a hacer un diagnóstico pedagógico integral, voy a necesitar objetivos.
Porque los objetivos me van a hacer. Cuando yo me planteo un objetivo, me planteo más o menos ya sé por dónde va a ir y me va a indicar por dónde direccionar mi proceso. Porque sin objetivos usted no puede hacer. El objetivo es la base. Es una pirámide, haga cuenta que es la base. Si usted no construye una casa y no hace bien las bases, esa casa se va al piso. Termina siendo más desastre de lo que estaba antes. Y es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta porque usted como docente va a trabajar con personas. O sea, si fueran ustedes de la carrera de ingeniería civil o no sé, alguna cosa, aunque no, para todas las carreras se trabaja con personas, a no ser que estudie inteligencia artificial, alguna cosa de esas. Ahí. Entonces, tiene que tener en cuenta eso. O sea, uno siempre tiene que pensar en lo que se va a hacer. Entonces, tiene que plantear unos buenos objetivos. A ver, ahora sí, ¿quién quiere ganarse otro 0,10 décimos? Aproveche que estoy regalando porque yo no regalo fácilmente. La otra pregunta más fácil. Y esta pregunta va a ser más fácil porque ya incluso respondieron. ¿Cuáles son los niveles de diagnóstico? Pero tienen que, o sea, me dice el nivel y me tiene que decir específicamente a qué se refiere cada nivel. Yendo en orden, del más grande al más pequeño. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere ganarse? A ver, voy a preguntar a los que no tienen prendida la cámara. Dos niveles, dijo Liz, en verdad. Eso que decía macronivel, mesonivel y micronivel, ¿sí? Estoy mal, estoy bien. Listen, A ver, el macro alguien me dijo, nivel, a ver, el me dijo, macro nivel Marjorie, son los espéreme conocidos. un ratito. Creo que estaba primero Santi. Demos la oportunidad a Santi y ahí le digo a usted. A ver, Santi. A ver, dígame otra vez. Macronivel, Ya, a ver, mesonivel y espera. micronivel. Ya, el macro nivel se refiere específicamente a qué. Eh, ah, el conocimiento relacionado con la sociedad, instituciones y empresas. Tiene un contexto más institucional, más grande, como ya el Ajá. mesonivel. Como nos dice, es relativa a grupos sociales, organizaciones y funciones del grupo. Ya, y el micronivel. El plan individual, conocimiento de personalidad, sujeto, detección, necesidades, personalidades y áreas. Pero sin leer, usted me está leyendo, pero Y entonces, ya, se ganó una, pero a ver, más fácil, ya. Le voy, yo le voy a poner un ejemplo y usted me va a identificar el macro, el meso y el micro. Y eso va incluso para usted, Mario. Usted quiere dele, participar. A ver, yo trabajo, un ejemplo. Mm, yo estoy trabajando en una empresa, soy psicólogo organizacional, trabajo en el área de talento humano. Trabajo, a ver, no es fácil, trabajo en la empresa Caritas de Jesús. Soy psicólogo, trabajo en el área trabajo dentro del área de talento humano y tengo problemas con 3, 5 compañeros. Identifique el macro, el micro y el meso y el micro. Le vamos a dar el paso a Creo que Marjorie. sería un macro nivel. A ver, el macro, o sea, sí, Listen, están creo los que sería tres. un macro. Dígame cuál es el macro. el macronivel creo que es eso de lo que usted está trabajando en eso que dice Caritas de Jesús, Ya, porque a es ver, la empresa. ya. Mesonivel sería que usted está dando a conocer, o sea, lo que es eso del talento humano. Y el micronivel es que tiene problema con 5 personas, creo que dijo. ¿Con 5 dijo? ¿O con cuántas? Bueno, creo que es así. Sí, sea más o Así, ¿verdad? menos en esos niveles van los niveles de diagnóstico. Ajá. A ver, ahorita, déjeme anotar porque después me olvidó y no sé saber quién tiene puntos y quién no tiene puntos. Voy a anotar aquí en el celular. Bueno, usted serías 0,5 décimos es Santi Quispe.
A ver, le voy a dar la oportunidad a Marjorie que no le deje hablar. O el que quiera participar en la siguiente pregunta. No, no hay problema. Mm. Más fácil. Esta pregunta es más fácil. Y le voy a regalar otro 0,15 décimas. Dígame por lo menos 2 principios de la pedagogía. Sería el principio de la finalidad y la normativa y integridad. A ver, alce la mano primero, alce la mano para poder darle paso. A ver, me sale aquí, bueno, Marjorie me sale primero. Ya le hice. Sería el de la finalidad y el de la continuidad. Ya, el de la finalidad habla específicamente de qué. ¿Cuál me dijo, dicen, de la finalidad? De los que me dice el principio, pero me argumenta qué decía cada principio. O sea, así es la respuesta. No solo me va a decir el nombre del principio. Así será, así ya no juego ya. ¿Por qué? Si es más fácil, si usted ya se sabe el nombre, ya más fácil. A El ver, de la Marjorie, finalidad no es espero cuando, o y ya sea, bajaron las manos. Ay, qué chistosos. el de la finalidad es como que dice finalidad ya cuando va terminando algo, va a terminar algo. No, no, O le sea, dicen, yo ya tengo. No, no, le dicen, A ya ver, sé. Marjorie, a ver, le damos chance. El de es el objetivo de- El de la A ver, finalidad es sí, de ya. los... Es de debilidadmente caracterizado en un proceso. Ya tengo objetivos para poder caracterizar un proceso. Ya, y el otro, el de continuidad. Continuidad. Ajá, que usted me dijo Es finalidad y basado, continuidad. ya, es basado al anterior, algo puntual o continuo. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos algo que algo no es puntual? No puntual, sino que algo no es puntual, que algo es continuo. Algo que no ha llegado a la conclusión y es como que va a continuar, algo así. Ya, sí, o sea, ya, sí. Sí, va por, o sea, tiene la noción de, tiene 0,15. Marjorie Brito. Ya, a ver, le pongo Marjorie Brito 0,15. El de continuidad habla de lo que les decía, las necesidades. Yo ya diagnostico, o sea, encuentro un problema, una debilidad, o algún potenciador. Sigo con mi proceso, pero dentro de este proceso me pueden aparecer otras necesidades que me vayan a hacer darme cuenta que, ok, apareció esto, pero también apareció esto de acá. Entonces, eso. A ver, ya le tomé lista. A ver, le voy a ayudar a quién voy a dejar de grabar.